Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Estas son las explicaciones por parte del vocero presidencial por la corrupción evidenciada en el Ministerio de Medio Ambiente. A pesar de que estas coimas que implican al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, en donde los implicados tienen más de 9 casas, el vocero presidencial aún pone en duda la situación del exministro Juan Santos Cruz. Escuchemos las polémicas palabras del vocero presidencial, quien trata de justificar este hecho realmente reprochable. Escuchemos y luego continuamos. 7 minutos, 11:27, nos visita en la cabina de Fides Jorge Richter, el vocero presidencial. Vocero, buenos días, bienvenido y como siempre, gracias por estar aquí. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Es para mí siempre un honor estar en la Fides y un cordial saludo a toda la gente, que sea una buena semana. Esperemos que sea una buena semana. Traigo lo que dice la gente y lo convierto en pregunta para que usted pueda responderlo. ¿Por qué se le dejó renunciar al ministro de Medio Ambiente y no se lo votó, por ejemplo, en este tema de el acto supuesto de corrupción que se está investigando? Precisamente por eso, por el acto supuesto de corrupción, se tiene que investigar. Hoy, sobre la base de los hechos y sobre las primeras evidencias y lo que se va conociendo, por supuesto ya la gente dice, pero se debió haberlo retirado con anticipación, pero es sobre lo que conocemos en este momento. El proceso ha empezado con investigación del Viceministerio de Transparencia, la Fiscalía también, ya de parte de incluso el Ministerio de Justicia. La Procuraduría también ha señalado que se está sumando, entonces eso ya muestra una complejidad mayor. Es en ese momento en el cual ya la persona no puede continuar. ¿Hay evidencias, diría usted, para el gobierno de lo que ha hecho este hombre? Hay que investigar, pero cuando tú ya tienes a una persona, un familiar detenido, tienes una persona que ha declarado y ha dicho una cantidad de cosas que son altamente preocupantes, si todo aquello encuentra respaldo, por supuesto que esto va a tener un desenlace como el que muchos están imaginando. Yo te escuchaba esta mañana dialogando acá y se decía, el señor Characayo no tiene nada, no se hizo nada. No es verdad. El señor Characayo se lo retiró porque fue encontrado infraganti, se lo retiró y después está sentenciado, está en la cárcel desde aquel momento, y vamos a ver en qué concluye esta situación, este caso, pero el conjunto de elementos que ya se van instalando sobre el tapete para todos, pues ya te hace prever una situación cuanto menos muy delicada para el exministro. ¿Qué síntomas hay en la sociedad, vocero? A ver, el primero, y no es que salga en defensa del ministro de Medio Ambiente, como le dije hoy con la tertulia de Mario, sino que corresponde un juicio justo, ¿no? Un proceso justo. No se supo de muchas historias al final que tienen una relación cercana con corrupción, por ejemplo, si al menos fueron inocentes o culpables. Pero estas personas, según la sociedad que prácticamente definió un veredicto, salieron mal y se quedan, digamos, con esa mancha, ¿no? Esta gente que salió inocente, alguien salió inocente, se le devolvió el trabajo alguna vez diciéndole, usted ha sido inocente, se lo ha retirado del trabajo, vuelva, por ejemplo. Son pocas las situaciones que se da esos hechos. Yo mismo en este minuto no recuerdo de alguien que haya sido estigmatizado con hechos de corrupción, haya demostrado su inocencia y después se le haya restablecido las posibilidades de trabajo. Y eso es precisamente lo que se necesita cuidar. A veces por la desesperación de querer observar que rápidamente se hace, llámese justicia o se sanciona, terminamos acusando a la gente y destruyéndole también la vida. ¿Cómo te levantas después de que te retiran de un cargo, de que ante los medios, a través de los medios, ante la población, eres una persona corrupta, con la conducta censurada, etcétera, y resulta que no? El señor Costas del Tribunal Supremo Electoral, ahí está.
El señor Costas. Al señor Costas lo han presentado como un delincuente en el Ministerio de Gobierno de Arturo Murillo. Y hoy, ¿qué se le ha probado de aquello? Esas fotografías, el trauma del señor Costas, la vivencia, la imagen ante sus hijos, etcétera. ¿Cómo se repara eso ahora? ¿Cómo se repara de aquello? Y sin embargo, en ese momento y en ese minuto había como una opinión ganada, una opinión pública ganada por la sensación de que era uno de los tantos culpables de aquel hecho. ¿Cómo le resarcimos al señor Costas? Y hay otras personas también. Ahora se está manejando como corrupción en el gobierno, o sea, asegurándolo además. El señor, el exministro ha renunciado y la presentación, el sumarse como acusador de parte de distintas instituciones, pues da esa sensación. Ok. Perdón, John, sucede que en el país tenemos algo que yo llamo un rezago de la institucionalidad. Las instituciones en nuestro país están rezagadas en cuanto a su modernización, en cuanto a su actualización en términos de hacerlas transparentes. Entonces eso ha quitado y ha restado su credibilidad. Como no tienen nuestras instituciones credibilidad y los actores políticos son autoridades, hombres, mujeres, vinculados a la política, entonces se hace un reduccionismo. Todo está mal y ante el todo está mal nada tiene credibilidad, entonces queremos estas reacciones tan rápidas y toda situación entra en el mismo paquete. Yo escucho plataformas, termino con esto, todos los días, John, todos los días. Plataformas, hay una donde se esmeran en adjetivar, en insultar, en asociar negativamente en redes sociales, ¿sí? Esta funciona por Facebook todas las tardes, y allí los adjetivos van desde delincuentes, narcotraficantes, maleantes, tú lo que quieras, John, todo lo que quieras, dicen estos señores. ¿Y cómo queda la dignidad de la gente? Uno de estos señores alguna vez, por unas declaraciones que yo hice en este tenor de lo que estamos conversando, dijeron, pronto te vas a ir a la cárcel, tus hijas te van a ir a visitar, te van a llevar fruta, etcétera. Imagínate tú la magnitud. Yo tengo hijas grandes, John, que escuchan estas cosas. Entonces, el conjunto de los bolivianos estamos expuestos a esto. Cuando alguna vez se dijo hay que establecer algunas limitaciones, personalmente creo que hay que discutir, debatir intensamente la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de información. Porque esto que hacen estos señores no es periodismo, ni periodismo de trinchera, esas son operaciones psicológicas. ¿A quién se está refiriendo? Pues son unas plataformas ahí donde lo único que te están diciendo todos los días es un adjetivo y un insulto. Bueno, todos sabemos, pues no hace falta. Del otro lado también. No hace falta. Del otro lado también esos criterios de con gente que escribe, digamos, por mutuo propio. Esto, John, esto está en todos lados. Yo no quiero decir que hay santos en un lado y en el otro está el equipo de los diablos. No, esto está en todos lados. Esto es lo que la sociedad está produciendo. Y este tema que nos hacía felices al principio, que eran las redes sociales, que creíamos que era una puerta enorme hacia las libertades, que lo es, hoy en día transita a través de ella el odio, el desprecio, etcétera. Y la inteligencia artificial viene, John, para causar todavía un daño mucho, mucho mayor. Eso hay que poner atención. Un daño mucho mayor. Dos maneras de verlo, ¿no? La inteligencia artificial como avance tecnológico y la inteligencia artificial aplicada a la comunicación. Aplicada a la comunicación, me faltó decir, pero nos va a hacer un daño tremendo, tremendo, porque esta conversación que tú y yo tenemos acá, la pueden, con implantación de voz, crear un contenido distinto de que estamos complotando. O cortan el video y hacen decirle a uno. Eso era lo viejo, ¿no? Ahora viene lo nuevo. Son viejos, esos. No, esos son con los que tienen inteligencia artificial, ¿no? Es verdad. Esos son los que tienen inteligencia artificial. Pero da la impresión de que... porque no han desarrollado inteligencia natural. Por eso. No, porque no hay más inteligencia que la artificial que tienen. Vocero, no sé,
prioriza la imagen del gobierno? Es decir, nos está haciendo daño fuera. Sin lugar a dudas que esto causa daño. Sin lugar a dudas. Negarlo sería de necios. Causa daño esto que ha ocurrido con el exministro. Causa daño porque se asocia esa conducta al conjunto o a la generalidad de un gobierno. Rápidamente. Otros sectores, con interés político, la asociación ya es subjetiva para tratar de obtener ganancia política. Eso también ocurre. Y empieza después a difundirse rápidamente. Es lo que se llama el pensamiento publicitario. Se repite, para que después se traslade rápidamente sin análisis, sin toma de conciencia, sin consideración de lo que se está diciendo, por un lado. También genera un inconveniente en esa línea la explosividad con la cual se trata el tema de ese vehículo que se ha donado el presidente ha regalado un vehículo robado, ¿no? Grave. Claro, entonces, puesto en esos términos, sin mirar que hay unos mandos hacia abajo que hacen la tarea administrativa y que tienen la labor de certificar, y solamente hacer la entrega de un vehículo en condiciones, porque al presidente uno le entrega el vehículo, y se supone que ya todos los otros niveles administrativos se han cumplido a cabalidad. Pero en el reduccionismo y en la presentación malintencionada, entonces más o menos se quiere decir de que el presidente conocía esto a detalle. Claro. Y está regalando autos robados, además. Entonces, por supuesto que hay que establecer sanciones y todo aquello, pero hay que ajustar los mecanismos administrativos. Lo escuchaba de ver esto. El pasado viernes el presidente quiere nombres en la mesa, como tenía que ser además. Pero hay una explicación he escuchado, sí, que reza, no sé, la gente, lo de Chile. Usted comenta eso y dice, ¿en serio? Es decir, ¿se están lavando las manos con Chile? Chile no envió la información, por lo tanto no se sabía que el auto era robado, se nacionalizó y se entregó. Esa es la explicación que dieron las autoridades, cuando por el otro lado hay gente que se la ha sacado de su trabajo. Si esa es la explicación y si son inocentes por culpa de otro, ¿por qué se despide a la gente, por ejemplo? El problema tiene algunas características. Una, que efectivamente se producen estos hechos en Chile. Los robos ocurren en todos lados, no vamos a decir de que eso es patrimonio de la responsabilidad de los chilenos. Efectivamente ellos tendrán que establecer mejores mecanismos de seguridad para que esos autos no pasen a otros países, al Perú, a Bolivia, etcétera. Y sus reportes también tendrán que estar en tiempo prudente. Pero también nosotros tenemos acá nuestras responsabilidades, la verificación de un vehículo, de que está limpio, de que está absolutamente legal, etcétera, etcétera. Y en esto no tenemos que tener muchos reparos en reconocer aquellos puntos donde las situaciones no estén bien, John. Yo al venirme acá a la radio me he quedado pensando en aquello, porque desde el sentido común se hacen muchas críticas, y yo decía, bueno, a ver, no toquemos el gobierno, vengo para acá, las calles están mal asfaltadas, los cordones de las aceras están rotas, la ciudad está sucia, las jardineras son inexistentes, el comercio ambulante se ha instalado sobre las aceras, está verdaderamente en un estado lamentable la situación. No es estrictamente culpa del señor Arias. El señor Arias hace poco, en mi criterio, eso ya es más subjetivo, pero hay un conjunto de situaciones, de afectaciones que tiene la ciudad que no las va a lograr resolver él, sino que hay que ir avanzando y resolviendo, porque las ciudades, los estados son como las personas, tienen todo el tiempo demandas. Entonces hay que resolver esto. Y cuando hay un problema, John, pues hay que saberlo reconocer. Si hemos tenido un inconveniente de orden administrativo, estamos pensando bien, de orden administrativo, alguien que administrativamente no hizo correctamente sus tareas, pues habrá que hacer una llamada de atención. Pero ¿qué no hizo, vocero? Porque la disculpa es, Chile no envió la información, y si no hubo la información, todos obraron de acuerdo a la información que había. Ese es, digamos, el criterio que nace, ¿no?, después de la explicación. Bueno, vamos a ver, vamos a ver entonces qué termina diciendo Chile.
Y si desde el gobierno chileno señalan y dicen hemos notificado, tenemos un problema. Vamos a tomar la palabra de la aduana, de que es como han señalado, que el auto no estaba reportado, etcétera. Pero tú tienes razón, y yo no voy a tratar de encontrar unas explicaciones imposibles. Si no se tienen culpas, porque se ha retirado alguna gente. ¿Para qué uno, John? Yo no voy a entrar en ese plano. ¿Para qué hacer esfuerzos sobrehumanos para tratar de explicar algo que no tendría sentido? Claro, ahí está la explicación. Si el tema es Chile no envió, ¿por qué se despide a gente? Esa gente puede venir y decir un momentito, pero lo han dicho las mismas autoridades, no había información de Chile y nosotros con eso hemos actuado, por ejemplo. Me queda esa nebulosa. No, y puesto así como tú lo expresas, pues también a mí me genera una duda. Si ese es el centro del problema, o el inicio, quiero decir, del problema, entonces estás afectando a un inocente. Pero claro, esa es la lectura. Bueno, ¿no? se lo dejo ahí. Hablamos con el jefe de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Gabriel René Moreno la pasada semana. Y hablamos sobre este pedido en Santa Cruz de algún sector de un revocatorio para el presidente Arce, de que cumplió la mitad de su mandato. Esto es lo que nos decía. Vamos a escuchar un poco, por favor. Nos dice, sí, vamos al revocatorio. O le dicen a los del comité cívico, estás hablando macanas. Vamos por la segunda acepción. Están hablando macanas. Realmente, hay una desintegración del comité interinstitucional que abanderó la lucha por el censo para el 2023 y bueno, que ya todos conocemos los resultados. Ahorita ha habido una escisión, se han fragmentado y entonces como que la élite que maneja el comité cívico están en sus propias cosas, en sus propios asuntos, en sus propios proyectos. Entonces la Universidad Gabriel René Moreno, el rector, el vicerrector han tomado una posición institucionalista de acompañar al pueblo y luchar por la democracia. Ok. A ver, en Santa Cruz ya son varios líderes. Hablamos esta mañana con Carlos Valverde, muy temprano para hacer el análisis. También dice que están equivocados, que esto podría resultar para estos grupos que quisieran ver al presidente Arce fuera contraproducente. ¿Qué opina vocero? ¿Cómo se analiza esto en el gobierno, en la revocatoria para Arce? Hay que observar cómo les fue a un conjunto de profesionales, de hombres y mujeres también de la política, porque todos habían estado tratando de reunir firmas para reformar la justicia. Resulta que han llegado al 50% de lo que requerían. Eso, John, tiene una lectura. ¿Por qué no movilizan? ¿Por qué la población no se va plegando a eso que ellos, cuando declaran, hablando en nombre de la población, dicen que está ocurriendo en nuestra sociedad? Y sin embargo, cuando tienen que movilizar, no sucede. Cuando tienen que juntar y recolectar firmas, no lo logran. Y en este otro caso, no quieren ir a un revocatorio porque ellos saben, nosotros no podemos tener unos estudios y ellos otros de investigación de opinión pública, saben que ese revocatorio no tienen opciones de ganarlo, porque el presidente tiene un respaldo a su gestión. Yo no digo que sea un respaldo en este minuto electoral, un respaldo a su gestión y ánimos de continuidad y de estabilidad social y económica en el país que supera lo que ellos tendrían que conseguir. Primero, 1.800.000 firmas para poder habilitar el revocatorio y después 3.400.000 firmas en números cerrados, que es lo que consiguió el presidente el año 2020. En esa perspectiva, lo que verdaderamente te muestra es que los sectores opositores de la derecha radical en el país no tienen todavía la capacidad de movilización porque no generan confianza. ¿Por qué no generan confianza? Porque no hay un proyecto que les hable de qué Estado quieren, qué sociedad, hacia dónde vamos a caminar, qué modelo de desarrollo, qué modelo económico, cómo integramos la sociedad, etc. No habiendo aquello, la gente muestra indiferencia ante lo que hace.
y solamente son unos cuantos. Alguien puede decir, pero 800,000 no son unos cuantos, pero han sacado, entre todos ellos, han sacado 2 millones de votos en la elección, entonces 800,000 es un número aceptable en ese sentido. El tema es por qué no moviliza. Y lo otro es que Santa Cruz se ha fragmentado. El comité interinstitucional ya no acompaña lo que hace el comité cívico y viceversa también. Y la gobernación tiene un liderazgo en extinción, el del señor Camacho. Yo decía un liderazgo en orden descendente. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Y hay una emergencia de otros líderes que están en las agrupaciones, en las instituciones industriales, Caín, Cocao, etcétera, que tienen una vocación de mayor diálogo en su relación con el gobierno. Entonces, y se suma el grupo que está trabajando esto de la revisión de la relación de Santa Cruz con el Estado. Entonces, un momento sensible, solo que no está amplificado por los medios, porque ellos tienen control sobre eso, es un momento sensible para Santa Cruz de reposición de liderazgos. Y unos que se apagan y otros que emergen. ¿No le conviene entonces hace decir sí, vamos al revocatorio? ¿A quién? Al presidente. El presidente, nosotros ya lo dijimos, que si el revocatorio se habilitara, porque es una figura constitucional, pues nosotros lo enfrentamos. No tenemos en ese tema ningún inconveniente. Pero desde la perspectiva de la utilidad para el país, John, de 5, 6, 7, 8 meses de campaña y después el 25, en función de los resultados, otra vez campaña, no es lo que el país necesita. ¿Cuál es entonces el cálculo político al tratar de llevar adelante uno de estos criterios por esos grupos cruceños? El cálculo político era, porque yo tengo la sensación de que, esta es ya una apreciación más subjetiva, que el comité cívico está en ese callejón entre que tiene que cumplir lo que el último mandato del Cabildo y sus deseos y lo que es viable para ellos. Sus deseos y lo que es viable es dejar de lado el revocatorio. Cumplir el mandato del Cabildo te puede dejar, o incumplir, mejor dicho, el mandato del Cabildo te puede dejar desprotegido de la legitimidad que tiene una autoridad del comité cívico. Porque el presidente del comité cívico se eligió por unos poquitos, unos muy pocos. Entonces su legitimidad es el Cabildo. No cumple lo del Cabildo, entonces está cuestionado. Y está en esa encrucijada en estos momentos. Hace un tiempo atrás sí, porque ellos imaginaban que podían acortar y abreviar el mandato del presidente. Hoy en día saben sus estudios y circulan los estudios por Santa Cruz. Nosotros los conocemos también porque la gente te facilita esto. Sus estudios dicen que no tienen opción de ganar ese revocatorio. Entonces, por ello, las voces más críticas del gobierno señalan y dicen que no es necesario. Yo escuchaba hoy día acá en el programa que es extemporáneo. No es que sea extemporáneo, porque tenían que transcurrir 2 años y medio. Acaba de suceder esto el día 8 de mayo. Este es el momento, solo que ya no quieren ir a eso porque van a perder, y perder es la posibilidad de debilitarse estructuralmente ellos y potenciar una figura. Vocero, al final entonces, si hubiera un revocatorio, volvería a ganar Arce porque la gente quiere su continuidad o porque no hay nadie quien lo enfrente. Si hoy hubiese un revocatorio, los estudios que nosotros tenemos es que el presidente lo gana, tranquilamente, ni siquiera ahí cerca de tranquilamente. Porque hoy la gente valora estabilidad social, número 1, estabilidad económica, número 2, otros dicen estabilidad económica primero, número 2, y tranquilidad en el país. Porque cuando tú miras la calidad del empleo en Bolivia, y es un empleo de emprendedores, y es un empleo que muchos le llaman precario en cuanto a que es iniciativa personal, ese empleo necesita tranquilidad y estabilidad social, porque hay manifestaciones o hay 5 días de paro y esa persona no trabaja. Entonces la gente quiere estabilidad en estos momentos y tranquilidad social, número 1. Número 2, esto yo lo he dicho varias veces, el señor Camacho, ¿por qué se le diluye el liderazgo? Al señor Calvo, ¿por qué? Y a la gente del comité cívico de aquel entonces, ¿por qué se les diluye el liderazgo? Porque la metodología de ellos
era una metodología de éxito sobre la base de la violencia. Y la gente no quiere violencia. Cuando tú haces los estudios, la gente te dice que no quieren violencia. Por eso hay un preferido que empieza a crecer, como el rector de la Gabriel René Moreno, por ejemplo. Porque la población ha mirado en las palabras del señor Vicente Cuéllar una metodología que imaginan no violenta y mejor que la del señor Camacho, que es violenta. Porque la metodología violenta exige que tú, John, salgas de tu casa, que vayas a tener que bloquear y que ahí se pueda producir un hecho violento con los que resisten los paros y tú tengas que exponer tu integridad física. El señor Cuéllar da la impresión de que tiene unas formas políticas distintas. Entonces la gente va migrando esos apoyos. Gracias, vocero, le agradezco. No, John, odio el tiempo en la radio para tener un que día me cortar. Un día me vengo 10:30, nos quedamos hasta, sí, hasta las 12. El vocero presidencial, Jorge Richter, con nosotros acá, ha tomado el terminando. Esas eran las palabras del vocero presidencial frente a la denuncia por supuesta corrupción en contra del exministro Juan Santos Cruz. Fue interpuesta por el diputado oficialista Gualberto Arizpe. La Fiscalía admitió la denuncia el jueves. El fiscal departamental de La Paz, William Alaver, revelaba que los funcionarios aprehendidos por el caso de supuestas coimas en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas tienen 9 casas que no fueron declaradas ante la Contraloría del Estado. El funcionario explicó que de los 9 inmuebles, 4 se encuentran en el municipio de Cobija, en Pando y 5 en Tarija. No tenemos una evaluación de los precios, pero han sido comprados al contado y no los han declarado, dijo el fiscal. Este caso de supuesta corrupción que implica directamente al exministro Juan Santos Cruz se conoció por una denuncia del diputado del Movimiento al Socialismo, Gualberto Arizpe, en el Ministerio Público, que finalmente admitió esta denuncia el jueves. Según las investigaciones, los 2 aprehendidos manejaban el dinero de coimas en favor de Santos. La tarde del jueves, la policía capturó a una mujer por portar un monto de 653,000 bolivianos, mientras que las autoridades aprehendieron a un segundo funcionario la mañana del viernes en Tarija. Los acusados llegaron a La Paz y brindaron sus declaraciones ante las autoridades judiciales. Posteriormente fueron imputados, según informaba el fiscal Alavé, quien pedía su detención preventiva. Inicialmente la denuncia no era en contra del exministro Juan Santos Cruz, sino en contra de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. El diputado Arizpe, cercano a Evo Morales, dijo que le habló a Luis Arce sobre este caso de corrupción, pero dijo que la respuesta que recibió fue que presente la denuncia ante las instancias que corresponden. La Central Obrera Boliviana, por su lado, le exige a Luis Arce una evaluación de los ministros que hacen quedar mal al gobierno. Esta exigencia se realizó en el marco del ampliado nacional del ente obrero realizado en Trinidad. A través de una resolución difundida, se exigía al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca la evaluación de los ministros para que se realice el cambio de varios de ellos. La resolución también señala que la evaluación deberá hacerse con el acompañamiento y participación de la Central Obrera Boliviana. En el documento no se detallan los nombres de los ministros cuestionados, sin embargo, la línea de vista del MAS cuestionó en reiteradas ocasiones el trabajo de los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, de Justicia y Transparencia, Iván Lima, y de Defensa, Edmundo Novillo. Asimismo, en pasados días se conoció del escándalo de corrupción que envuelve al ahora exministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz. Por su parte, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, indicaba que el cambio de ministros es competencia exclusiva del presidente Luis Arce. ¿Qué opinan ustedes después de escuchar las palabras del vocero presidencial frente a este hecho escandaloso de corrupción y sobornos y coimas millonarias encabezadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que estará pasando en los otros ministerios en el Estado
¿Qué acciones tomará Luis Arce para evitar más escándalos de corrupción? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.